Hablemos desde la cruz. Eso es lo que estoy tratando hoy con cada uno de ustedes. Podemos decirle hablando desde la cruz, pero la verdad es que esto es aprendamos a hablar desde la cruz. El Evangelio de Lucas capítulo 23, verso 23, la Biblia dice: cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ese es el acontecimiento que todos sabemos de lo que sucedió con Cristo. Lo llevaron al monte La Calavera o el monte Calvario y ahí lo clavaron en la cruz, pero no estaba solo en aquel lugar. Habían, dice la Biblia, dos malhechores, o estaban dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ese es el acontecimiento de los últimos momentos, de las últimas horas de Cristo con vida, lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahora, si nos vamos un poco más para atrás, si vemos retrospectivamente, Jesús en sus 3 años y medio de ministerio terrenal, recordamos cómo dio muchos sermones en muchos lugares, cómo Jesús dio muchas enseñanzas por todos lados, cómo Jesús tantas veces habló en parábolas, pero en los últimos momentos o en las últimas horas de vida, Jesús pronunció unas pocas palabras. Básicamente, les voy a decir que Jesús, estando en la cruz, en todo ese proceso mientras ya estaba crucificado, Jesús en 7 ocasiones diferentes, estando en la cruz, en 7 ocasiones diferentes, dijo algo. Fueron 7 ocasiones. No voy a ver las 7 ocasiones, pero quiero rescatar hoy, tocar 3 de esas ocasiones en las que Jesús dijo algo ahí en la cruz del Calvario. Las pocas palabras. Ya no estaba en un monte, ya no estaba junto al mar de Galilea, compartiendo enseñanzas, hablándoles en parábolas, enseñándoles las verdades de Dios. Ahora fue desde la cruz. En 7 palabras Jesús dio algunas de sus enseñanzas más profundas y más fuertes. ¿Dónde las dio? En la cruz del Calvario. Esas palabras, cuando yo las veo, veo el significado, veo el peso, sin minimizar ninguna de las 7 ocasiones en las que Jesús habló desde la cruz. Cuando yo veo esto digo, wow, ese fue literalmente el último gran sermón de Jesús. En los momentos de mayor dolor, en los momentos de mayor agonía de Jesús, ahí en la cruz, no dejó de enseñarnos, no dejó de exhortarnos, no dejó de consolarnos y de darnos esperanza. Esto sucedió desde la misma cruz del Calvario. Ahí Jesús lo hizo. Pero como les digo, de las 7 ocasiones rescato 3. Y a cada una de esas 3 le puse un nombre. Y les voy a contar y les voy a decir por qué ese nombre. La primera ocasión, yo la voy a describir con esta palabra: perdón. Di conmigo, perdón. Vamos a decirlo todos. 1, 2, 3. Ok, en una de las ocasiones que Jesús habló desde la cruz del Calvario, lo que se enfatiza es el perdón. En el Evangelio de Lucas capítulo 23, pero en el verso 34, la palabra dice esto: Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta fue una de las 7 ocasiones en las que Jesús habló desde la cruz del Calvario, pero yo la llamo perdón para efectos de recordar. Punto número 1, perdón. Fue donde dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿A quién se refería Jesús? Bueno, se refería a los soldados romanos. Oiga, los soldados romanos no estaban crucificando a alguien por primera vez. Ellos estaban acostumbrados a que muchos de los transgresores, muchos de los criminales, o en general los criminales, eran llevados a una cruz, los crucificaban. Ahora, la crucifixión de Jesús fue muy particular. Históricamente se sabe que no era normal en todo el resto de personas o los criminales
que eran llevados a una cruz, que vivieran o que sufrieran lo que Cristo vivió. Es decir, no hubo dos personas que vivieran un tipo de crucifixión como la que vivió Jesús. Entonces, los soldados romanos, de quienes Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaban muy acostumbrados a que aquel ladrón, aquel criminal, aquella persona que estaba ahí en un madero, le dijera insultos, les lanzara desde la cruz un escupitajo, les ofendieran, los maldijeran. Estaban muy acostumbrados los soldados romanos a que la gente hiciera eso con ellos desde la cruz, por lo que ellos le estaban haciendo a esas personas que estaban siendo crucificadas. Ahora, esta vez ellos escucharon algo totalmente diferente. Los soldados romanos escucharon algo que nunca antes alguien desde un madero, alguien desde una cruz les había dicho. No se lo dijo directamente a ellos, pero ellos sabían que la referencia era a ellos. Cuando Jesús levanta su mirada al cielo y dice: Padre, perdónalos, volviendo a verlos a ellos, porque no saben lo que hacen. Fue una expresión totalmente diferente a lo tradicional. Ahora, esto me empieza a revelar y me empieza a mostrar una poderosa verdad. Aún sufriendo el peor de los castigos que alguien podía recibir, siendo azotado, siendo golpeado, aún siendo clavado de pies y siendo clavado de manos, no maldijo, no salió una palabra maldiciente por quienes le estaban haciendo aquello a Jesús en ese momento. Esta es una poderosa verdad que nosotros tenemos que empezar a ver de lo que Jesús estaba viviendo ahí. Es decir, Jesús estaba literalmente terminando sus días en este mundo con una acción práctica. Los últimos días, las últimas horas, los últimos minutos, los últimos segundos de la vida de Jesús los estaba terminando con una acción práctica, una acción dinámica. ¿Cuál era esa acción? Perdonando. Mire la profundidad de lo que estaba sucediendo ahí. ¿Cómo estaba Jesús entregando su vida a la muerte? ¿Cómo estaba más bien Jesús rindiéndose a la muerte en ese momento? En una actitud perdonadora, pidiendo al Padre que considerara, que perdonara también a aquellos, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no me encuentro a un Jesús aquí diciendo: Padre, yo los perdono por todo lo que me han hecho, pero tú destrúyelos y manda fuego del cielo sobre estos hijos de la rebelión. Nunca encontramos una actitud en Jesús desde esta manera. En otras palabras, Jesús desde la cruz no clamó al Padre por venganza para quienes lo estaban crucificando. Jesús lo que hizo desde la cruz fue clamar al Padre. ¿Y por qué estaba clamando? Por perdón. Estaba clamando por misericordia para los que le estaban causando tanto dolor, en el más oscuro, en el más tenebroso, en el más terrible, en el más cruel e implacable momento de su vida, sufriendo la peor humillación, sufriendo los peores dolores físicos, sufriendo la vergüenza de su desnudez exhibido delante de toda aquella gente, sufriendo las peores burlas de toda la multitud que estaba ahí. Y sin embargo, él no lanzó escupitajos, no maldijo, no clamó por destrucción, no clamó por fuego del cielo sobre ellos. Más bien su oración al Padre fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, cuando veo estas verdades, como esto que la Biblia aquí me está revelando, tristemente, muchas personas, y he sabido de casos, no uno, no dos, no tres, he sabido en la historia de mi vida de casos de personas que tristemente terminan sus días con corazones llenos de odio, con corazones llenos de resentimiento, con corazones llenos de amargura, con corazones llenos de deseo de venganza, y dicen: no importa. Y he escuchado personas, aún en su lecho de enfermedad,
desahuciados médicamente, donde dicen no importa, me voy a los mismos infiernos, pero allá me encontraré a ese desgraciado. Imagínese el dolor, el odio, la amargura que puede haber en ese corazón para poder expresar eso. Ahora, cuando voy a la palabra, si yo, como la palabra dice, estoy juntamente crucificado con Cristo, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces eso me lleva a entender una verdad para todos nosotros. Iglesia, ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Somos como la neblina que venimos por un tiempo y luego nos desvanecemos. Pero no te permitas irte de este mundo cargando odio, cargando rencor, cargando amarguras. Nunca te permitas irte de este mundo cargando deseos de venganza hacia otras personas. Nunca te permitas irte de este mundo sin haber perdonado a otros. Sí, pastor, usted tiene razón. Algún día voy a perdonar a ese hijo del diablo. ¿Cuándo será ese día? Si la misma palabra dice, hombre, ¿quién eres tú para emitir un juicio sobre otros? Porque peor condenación acarrea sobre tu vida. O dice el libro de Santiago, no vayas a decir mañana iré, mañana haré esto, refiriéndose al futuro y todo lo que van a hacer, porque no sabes, hombre, lo que será el día de mañana. La vida es hoy, tu presente es hoy, las misericordias de Dios son hoy. La vida la tienes que vivir hoy, tienes que planificar, tienes que soñar, tienes que avanzar, tienes que proyectarte hacia el futuro, persuadido de cosas mayores y mejores. Pero lo que es la vida en su esencia, tienes que vivirla hoy. Es decir, hoy es cuando tienes que amar, hoy es cuando tienes que perdonar, hoy es cuando tienes que decidir romper con la amargura, romper con el odio y romper con todo aquello que te ha marcado en daño hacia otras personas. Yo creo que el Señor hoy te está llamando a que desde la cruz de tu vida tomes la misma decisión de Jesús de perdonar a quien te ofendió, de perdonar a quien te causó dolor, de perdonar a quien te causó sufrimiento y de quien estés anhelando profundamente los sentimientos y deseos de venganza más grandes, porque la vida es hoy. Cuando yo veo todo lo que Jesús vivió en el madero y voy enumerando cada una de las situaciones que Él enfrentó, y su actitud fue decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Primero clamó al Padre por misericordia para ellos, y en la expresión no saben lo que hacen, Él mismo estaba entendiendo con su corazón sano hacia quienes le estaban haciendo lo peor, que estaban en ignorancia, que esas personas estaban actuando mal por su ignorancia y que Él no podía permitirse aún en esos momentos cargar con odio, cargar con venganza, cargar con rencor en su vida. Por eso, iglesia bendita y amada, la vida es hoy, y hoy es cuando debes de decidir. Nosotros a veces tendemos a decir, los muchachos, las muchachas de hoy son la generación de cristal, se quiebran con cualquier cosita, no se les puede decir nada porque explotan. Pero ¿cuántos no somos la generación de cristal? ¿Cuántos hace muchos años atrás nos quedamos en otra generación? Sin embargo, alguien va por la carretera y te saca la lengua y le quieres recordar 1 y 100 veces a la mamá. Aló. Alguien a veces nos dice algo que no nos gusta y hasta que sale la furia de lo más profundo del corazón. Alguien nos hizo algo que sentimos que nos resintió, y eso creó una amargura que fue creciendo hasta gestar deseos de venganza o cosas malas o cosas feas hacia aquella persona, porque dijo o porque de alguna manera actuó con algo que nos hizo sentirnos ofendidos a cada uno de nosotros. La mejor lección y la mejor enseñanza de nuestra vida es lo de este punto número 1, que le he llamado perdón, por la actitud de Jesús, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿Cuánta gente dirá hoy en día que Dios lo perdone, pero yo no? Nunca en la vida le voy a perdonar. Otros dicen, yo te perdono, pero que Dios no tenga de ti misericordia y que Dios ojalá te mande y te condene. Muchas veces emitimos esos juicios de sentencia, pero te voy a decir algo, esa no es la actitud de un hijo de Dios. Esa no es la actitud que Cristo enseñó desde esta cruz a cada uno de nosotros, porque también a nosotros, si estamos hoy acá, nacidos de nuevo, perdonados y salvos, es porque también a nosotros nos tuvo misericordia, es porque no tomando en cuenta nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre y nos dio la vida eterna. Si Él fue capaz de amarnos a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, si Él fue capaz de limpiarnos, si Él fue capaz de literalmente borrar nuestro pasado, de tal manera que tu pasado no existe. Existe cuando lo sacamos nosotros a veces, pero no existe para Dios. De tal manera que si Él nos perdonó y estamos juntamente crucificados con Él, la actitud que nosotros debemos de tomar es la de tener un corazón perdonador. Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, a la persona que me ofende? ¿Verdad que hasta 7? La ley judía decía que se debía de perdonar 3 veces. Pedro, creyéndose muy misericordioso, le dijo, maestro, hasta 7, ¿verdad que sí? No 3, sino que por lo que nos has enseñado podemos llegar a perdonar hasta 7. Jesús se volvió y le dijo, Simón, no te digo que 7, sino 70 veces 7. Si usted hace la matemática de 70 veces 7, no es 490. La matemática de 70 veces 7 es infinita. ¿Qué significa infinita? Que el corazón de cada uno de nosotros tiene que ser un corazón perdonador, que el corazón de cada uno de nosotros no debe permitirse guardar rencor, guardar amargura, guardar odio. No sabemos el momento en el que nos vamos de este mundo y tenemos que estar todos los días de nuestra vida preparados para no permitirnos partir de este mundo con un corazón lleno de odio, de amargura. Es tiempo de que la actitud de Cristo de perdonar también se evidencia en nuestra vida. Número 2, otra actitud que yo me encuentro desde las palabras de Cristo en la cruz: salvación. Y conmigo, salvación. Lucas capítulo 23, versos del 39 al 43 nos dice, uno de los criminales, que era un ¿qué? Un criminal. Ahora, yo les hago la pregunta, cuando decimos un criminal, aquí los que son expertos en criminología y en todos estos temas podrán decir a qué se refiere esto y qué lista enumera todo lo que describe a una persona como un o una criminal. Son muchas cosas. La Biblia dice, uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que, ¿eres el Mesías? Demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Es decir, demuéstranos que eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero el otro criminal, es decir, otro que había cometido cualquier cantidad de delitos en este mundo, protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y viene Jesús y le responde: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Escucha esto, iglesia. Jesús murió exactamente como lo había hecho en su vida. Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, murió de la misma manera en como Jesús se había desarrollado o había vivido su vida. Jesús
vivió su vida al lado de pecadores. Jesús vivió su vida al lado de gente desahuciada. Jesús vivió su vida al lado de criminales, al lado de gente que era lo vil, lo bajo, lo menospreciado por la sociedad. Aquellas personas que muchos de los religiosos del tiempo les consideraban la peor lacra de la sociedad. Ahora, Jesús vivió al lado de ellos, no para compartir sus estilos de vida, sino para mostrarles misericordia y para mostrarles salvación. Por eso decía, el Hijo de Dios no ha venido a salvar a los que están bien, vino a salvar a los que se habían perdido. ¿Cuándo dijo esto? Cuando dijo, no es el que está sano el que necesita de médico. ¿Quién necesita un médico? La persona que está enferma. Pues de la misma manera el Hijo de Dios vino a salvar los que estaban perdidos, no los que se consideraban salvos, fueran o no salvos. No vino por los que se consideraban salvos, vino por los que estaban necesitados de salvación y de vida eterna. Entonces Jesús, era muy normal verlo sentado al lado de drogadictos. A Jesús era normal verlo sentado hablando entre ladrones, con prostitutas, con lo peor de la sociedad. Como les digo, no para practicar su mismo estilo de vida, sino para enseñarles que sus vidas tenían un propósito más allá de lo que ellos estaban viviendo. Es decir, en aquel momento Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores. Miren, seguramente habían cometido los peores crímenes. Seguramente estos dos hombres habían enfrentado lo peor. Por eso estaban siendo condenados a muerte ahí, porque eran considerados de los peores criminales de la sociedad en ese momento. ¡Cuánta maldad pudiéramos enumerar nosotros en estos dos hombres! Sin embargo, uno de los ladrones junto a Jesús en la cruz representa la dureza del corazón de muchas personas hoy en día, que se burlan de su palabra, que se burlan del mismo nombre de Jesús, que menosprecian las verdades de Dios. Eso representa uno de los ladrones, de los malhechores, de los criminales, como dice la Biblia, que estaban ahí en la cruz en ese momento. Pero el otro hombre que estaba junto a Jesús representa el corazón de aquel que está muerto en delitos y pecados, de aquel que ha hecho las peores cosas, de aquel que ha hecho lo más vil, lo más deplorable, lo peor en esta vida, pero que aún en el último momento de su vida se humilla reconociendo su pecado para aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Ese hombre en una actitud de humillación, ese hombre en una actitud de quebranto, ese hombre en una actitud de reconocimiento le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue el regalo de Jesús? Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Es decir, este ladrón que se humilló no recibió de Jesús rechazo, no recibió de Jesús el quítate de aquí, hasta que oles a azufre, hasta que huele a infierno, hasta que huele a lo peor del pecado, oles a lo peor de la vida de desgracia en este mundo. No, ese hombre no recibió el rechazo de Jesús. ¿Sabe qué fue lo que ese hombre recibió? Una expresión de amor, quizás como nunca antes en su vida. Nunca antes en su vida este hombre había escuchado lo que escuchó de Jesús en ese momento. La mejor noticia que jamás nadie en la vida le había dicho: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Es decir, una palabra cambió la vida de este hombre en el último suspiro de su vida, en los últimos minutos de su vida. Por eso es importante, iglesia, recordar siempre que mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentirse, hay oportunidad de virar en U, hay oportunidad de cambio de rumbo. No, pero
Yo no he hecho tantas buenas obras en este mundo para ganarme el cielo. El cielo no se gana por obras, porque las obras son nuestras. El cielo se gana por la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz. El cielo se gana por la gracia de Dios en lo que Cristo hizo hace casi 2000 años allá en el madero. Puede ser el último suspiro de la vida de alguien, que si esa persona ha tenido toda una vida de delitos y pecados, pero se humilla y reconoce en Jesús al Señor y Salvador de su vida, tenlo por seguro, tendrá vida eterna, porque no es del que corre, no es del que quiere, es de Dios que ha tenido misericordia. Si hoy nosotros en esta noche estamos aquí en este lugar, no es porque corrimos, es porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros para amarnos y para darnos salvación y para darnos vida eterna. ¿Cómo yo no voy a celebrar? Mire, todos los días de mi vida lo que Él hizo. Les voy a decir algo. A mí me gusta amar a la gente, me gusta bendecir a la gente, me gusta el contacto físico con la gente, la cercanía, la relación, la tertulia, la comunión con la gente. Y yo a ustedes los amo, y ustedes a mí me aman. Gracias a los tres que dijeron eso. Esos tres me aman. Si eran tres. Bueno, no sé si escuché mal por los monitores. ¿Me aman? Sí, me aman. Que aunque no me amaran, que aunque nadie me amara, solo saber que hace 1990 años en promedio, Él estaba derramando gota a gota su sangre por mí en aquella cruz, me inspira, me motiva, me impulsa, me alienta todos los días de mi vida para levantarme y decir: hoy la vida va a ser bonita, hoy voy a vivir a plenitud, hoy voy a disfrutar. De tal manera que si vivo, vivo para Él, que si muero, muero para Él. Viva o muera, mi vida le pertenece, porque hace 1990 años o más o menos, eso no me importa. Me importa que lo hizo, y en esa cruz me estaba viendo, en esa cruz me estaba amando, en esa cruz no estaba tomando en cuenta mis pecados, no estaba tomando en cuenta mis delitos, sencillamente estaba entregándose porque Él me quería mostrar su amor para darme vida eterna. Entonces estoy preparado. ¿Por qué? ¿Por las obras? No, porque Él me amó y por su sangre me limpió y me perdonó y me redimió, me hizo acepto en Él, me hizo su hijo, me hizo hechura suya, me hizo la nación santa, me hizo su real sacerdocio, me hizo su linaje escogido, la preciosa niña de sus ojos. Eres amado, eres amada, y si hoy estás aquí es por los méritos de Él en esa cruz del Calvario. Te voy a decir algo. Nosotros los seres humanos somos a veces implacables, pero nadie en este mundo es demasiado pecador para no recibir la salvación. Nadie ha llegado a tan inmensa cantidad de delitos que cruzó la frontera en donde ya no puede alcanzar salvación, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a toda la humanidad. De tal manera que Dios amó al mundo con tal amor que entregó a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nadie es tan suficientemente pecador como para no aceptar el perdón y la salvación de Dios. No le cerremos la puerta de la salvación a nadie. No le cerremos la puerta de la salvación a nadie. Yo he tenido un debate personal incluso delante de Dios. En mis últimos días, mis últimas semanas, he tenido un debate personal y le he dicho: Dios, ayúdame a tener una mente más abierta, llena de misericordia, llena de favor, entendiendo que tú no viniste a salvar a unos y a escoger a otros. Señor, que tu gracia y tu salvación fue para toda la humanidad, que tú no desechaste, que tú no despreciaste a unos y escogiste a otros. No,
tú extendiste tu favor y tu misericordia sobre todos. Es el hombre el que determina, es el hombre el que decide si abre o no su corazón a Cristo. Pero la salvación es para todos, sin acepción de personas. Y número 3, pero me queda este pensamiento antes de decirles lo último. La última persona a la cual Jesús le predicó era un criminal. La última persona a la cual Jesús le predicó era una persona desahuciada. Significa que todo el que se arrepienta sin distinción de pecados puede entrar al reino de Dios y tener vida eterna. No dejes de hablarle al mundo que Cristo es la respuesta para sus vidas. Y número 3, esperanza. Número 1, perdón. Número 2, salvación. Y número 3, esperanza. Y cierro con esto glorioso de esperanza. Juan capítulo 19 verso 30, la Biblia dice: cuando probó el vinagre, dijo: consumado es. Di conmigo: consumado es. Dile al que está a tu lado: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Escucha esto, y quiero que afines muy bien tus oídos para recibir lo que te voy a decir. Jesús se aseguró de que su obra redentora no quedara a medias, sino que fuera terminada, es decir, que su misión se cumpliera. La palabra consumado, cuando él dijo consumado es, la palabra consumado viene del griego tetelestai, es una palabra griega. No me gusta mucho a veces decir los términos griegos para no enredarles ahí con trabalenguas, pero sí quiero destacar esta palabra hoy, la palabra griega tetelestai. Tetelestai, vamos a tratar de decirla. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. La palabra griega tetelestai es la que en nuestro castellano es consumado. Tetelestai es consumado. Ahora, tenía varios significados en tiempos bíblicos y fueron cumplidos en la cruz del Calvario. Gramaticalmente, ahora pensando gramaticalmente, cuando Jesús dijo consumado es, lo que Jesús dijo fue tetelestai. Gramaticalmente, o el tiempo verbal, es un tiempo presente. En el griego, los tiempos presentes significan que es una acción que se consumó, algo que se hizo, pero que tiene vigencia permanente, que no caduca, que no muere. Aquello que se hizo en el pasado, consumado, eso que se hizo tiene vigencia permanente. Eso es un tiempo presente, sobre todo en el griego, y lo que describe es un evento que fue completado en el pasado. Y aquí es donde quiero que cada uno afine sus oídos. Es algo que fue completado en el pasado, es decir, ya se hizo, ya se consumó en el pasado de la vida de alguien, y cuando se consumó va a tener resultados en el presente. El ejemplo más sencillo: Jesús consumó su obra en la cruz del Calvario hace 2000 años. Pero ¿por qué nosotros estamos acá? Porque aquello del pasado tiene vigencia en el presente. Por eso tenemos vida eterna, por eso somos hijos de Dios, por eso podemos adorarlo, por eso podemos exaltarlo, porque hoy lo que Él hizo en el pasado tiene vigencia para nuestras vidas. Jesús lo que hizo fue consumar en la cruz una vez y para siempre la obra por la cual Él vino a este mundo a encarnarse, y fue confirmada cuando Él resucitó. Rescato esta palabra griega tetelestai, porque cuando hablamos de consumado, literalmente Jesús lo que dijo ahí fue: esto está completo, ya no hay absolutamente nada más que hacer. La palabra consumado, o el griego tetelestai, significa terminó un ciclo, se logró el objetivo, se logró lo que se quería,
Ha llegado un nuevo comienzo. Es decir, cuando Cristo consumó su obra en la cruz del Calvario, vino el nuevo comienzo. ¿Cuál es el nuevo comienzo? Hey, ya no hagas nada para pensar que vas para el cielo, que tienes vida eterna. Solo reconócelo a Él. Ábrele tu corazón. Lo que Él consumó en la cruz del Calvario es lo que hace que ahora tengas vida eterna y tengas salvación. Entonces, consumado es. Lo que estaba haciendo era anunciar que Dios permite a todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, entrar a la eternidad, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo. Tetelestai, esta palabra, y quiero rescatar esto que para mí es maravilloso. Esta palabra griega, tetelestai, que significa consumado, se usa también cuando en una batalla, cuando en una guerra, el general del ejército victorioso sube a un monte. Tenían esa costumbre. Había una guerra y un ejército ganó. El general principal del ejército se subía a un lugar alto en el monte y gritaba. ¿Sabe qué gritaba? Tetelestai, tetelestai. ¿Qué significa ese grito de tetelestai? La batalla ha sido ganada. Celebremos el triunfo. Ya no hay enemigo que nos derrote. Hemos logrado la victoria. Por eso Jesús en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es. Es decir, tetelestai. Iglesia Maná, ya no eres condenada, tienes vida eterna. Eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesús ganó esa victoria para darnos a nosotros la salvación. Colosenses 2, 14, 15 dice: Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola ¿dónde? En la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, Jesús anuló la vergüenza por tus pecados. Jesús anuló la vergüenza por tu pasado. Jesús anuló la condenación. Jesús anuló la culpa por todos los delitos que habías cometido en esta vida. Tienes vida eterna, eres redimido, eres redimida, eres salvo, eres salva, porque Él lo hizo en la cruz del Calvario. Pero tetelestai, y ahora sí termino con esto. También era una palabra, ponte de pie. Era una palabra que usaban los comerciantes cuando se cancelaba una deuda. Entonces, cuando alguien tenía una deuda y llegaba y la cancelaba y sabía que ya no le iban a cobrar nada porque la deuda estaba cancelada, ese comerciante decía: tetelestai, es decir, la deuda ya fue pagada. Iglesia, la deuda por tus pecados, la deuda por tus delitos, la deuda por todo lo que hiciste fue cancelada en la cruz del Calvario. Fue consumada en la cruz del Calvario. La pagó Cristo con su sangre. Te justificó, te salvó, te perdonó, y por eso ahora tienes paz con Dios. Él lo hizo. Levanta tus manos. Él te perdonó, Él te salvó y Él te da esperanza. ¿Cuál esperanza? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para aquellos que fueron salvados, lavados, limpiados, perdonados, redimidos por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Eso maravilloso quería que recibieras en esta noche en tu corazón. Wow, es maravillosa la obra de Cristo. Es maravilloso lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
Él te perdonó, Él te salvó, Él te redimió. 3 palabras de las 7 que Jesús dijo en la cruz. Ahí pronunció uno de sus más maravillosos sermones, conjugados en esas 7 palabras. De esas 7 palabras, 3 fueron: perdónalos. Otra fue: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Y otra fue: consumado es. Eso fue lo que hizo por amor.